Cada libro encuentra a su lector. En Discovery Book creemos en el poder transformador de la lectura. Te invitamos a descubrir autores, explorar nuevos mundos y dejarte inspirar en cada página. Por eso, somos orgullosos patrocinadores de la tercera Feria Virtual del Libro Colombia, un espacio que celebra la creatividad, la cultura y las voces que construyen nuevas historias. Bienvenidos a todos a la tercera Feria Virtual del Libro Colombia, organizado por la Confederación Internacional del Libro. Nos complace hoy presentarles el libro titulado No coma cuento, léalo, del presente autor Isaac Castellar Cohen. Pueden iniciar. Hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos a la tercera Feria Virtual del Libro Colombia. Me presento, mi nombre es María Fernanda Calderón, gestora cultural, escritora y parte del equipo de prensa de la Confederación Internacional del Libro. Antes de iniciar con esta entrevista, quiero agradecerle al presidente César Salvatierra y Alan Morales por hacer posible este encuentro literario entre autores y lectores. Hoy tenemos un libro que desde su título ya nos reta, nos sacude y nos invita a no quedarnos en lo superficial. Hoy nos acompaña Isaac Castellar Cohen, autor de No coma cuento, léalo, una colección de 13 relatos que exploran la realidad humana desde distintas miradas, escenarios y emociones. Hola Isaac, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, María Fernanda, cordial saludo y gracias por esta oportunidad que me brinda de dirigirme a la vasta audiencia que están pendiente del desarrollo de este magno evento. Gracias a ti por hacer parte de este espacio y por traer una obra que nos va a retar y que vamos a charlar un poquito de ella en el transcurso de esta conversación. Isaac, cuéntanos qué significa realmente este título. No como cuento, léalo. Bueno, María Fernanda, no como cuento, es una invitación a no tragar entero, a no quedarse en lo superficial, a dejar de asumir la realidad a partir de lo que otros dicen, de manera maquillada, de manera tergiversada y desfigurada. Y léalo es un llamado a pensar, a mirar con criterio de la confrontación a la realidad. El título realmente concibe la acción de leer como un acto de conciencia y de interpretación crítica y reflexiva. No como cuento, léalo, es una invitación a que el lector salga de la zona de confort y se convierta o deje de ser receptor pasivo y se convierta en lector activo de la realidad. Súper. ¿Qué te llevó a elegir un título tan contundente como este? ¿En qué momento lo decidiste? ¿Fue desde el principio, después de tener las historias, vino la idea? ¿O qué te llevó a elegir este título? Bueno, esa necesidad de sacudir al lector, ¿sabes? De estremecerlo, porque tú sabes que estamos rodeados y permanentemente bombardeados de matrices de opinión, de líneas narrativas preconcebidas que nos ofrecen la realidad a medias, la distorsionan, la desfiguran. Entonces, el momento en que yo concebí este título con la intención de provocar incomodo en el lector, porque de momento en que ya el lector se incomoda con ese título, empieza a cuestionarlo, ya el propósito por el cual el libro fue concebido y existe, ya está cumplido. Y ese título lo concebí al final, ya cuando tenía los 13 relatos, que los tenía ya consolidados, definidos, elegí ese título y con esa contundencia, pretendiendo causar esa incomodidad en el lector, despertar en él ese tipo de reflexión crítica y reflexiva. Claro, y el título es
como una entrada de primer lugar al lector, porque muchas veces cuando estamos en una librería nos fijamos en la portada, en el título, en que sea algo atractivo. Entonces, ahorita que también tenemos tantos libros en el mercado, pues de alguna forma u otra hay que sobresalir también como con toda esa parte contundente de los títulos. Isaac, cuéntanos cómo nacen estas historias que tú relatas en este libro. ¿Son reales, de la imaginación, una mezcla de las dos? Bueno, María, mira, esa es una mezcla de ambas, ¿sabes? De la realidad y de la... Porque tú sabes que la realidad aporta lo que es los insumos, la materia prima, los personajes, las desgracias, los conflictos, los dramas. Y la imaginación del escritor se encarga del resto. Amplifica, confronta y revela lo que no es evidente a simple vista, lo que es desapercibido. Es como si fuera, imagínate tú, un espejo de la realidad, pero intervenido por la pluma magistral, ingeniosa y creativa del escritor. Ya. Tus cuentos recorren diferentes escenarios de la vida cotidiana, ¿no? Quisiera que nos cuentes qué te interesa mostrar de esa realidad de la vida cotidiana. Bueno, fíjate, me interesa mostrar normalmente lo que con intención malévola se oculta, ¿sabes? Lo que se minimiza, lo que se desfigura, lo que se distorsiona. Mostrar lo que incomoda de la realidad, lo que no se dice en voz alta. La vida cotidiana no es simple, ¿sabes? Es muy compleja, está llena de muchas tensiones, de situaciones incómodas, de drama, de silencios, también de dignidad, de alegría, de esperanza y de tragedias. Y allí está realmente la verdadera riqueza narrativa de la realidad. Entonces, por eso me gusta mostrarla desde esa perspectiva. Sí, y de hecho, pues lo cotidiano también es muy subjetivo, ¿no? Es decir, pueda que para mí sea cotidiano levantarme, no sé, a las 7 de la mañana, pero para ti sea a las 5. Entonces también esa definición de vida cotidiana es muy compleja porque es muy subjetiva, dependiendo de quién lo haga, pues va a variar lo cotidiano a lo, pues como anormal. Correcto. En estos relatos que tú nos cuentas, hay también una parte pues humana de estas situaciones. ¿Qué parte del ser humano buscas explorar también con estos relatos? Bueno, mire, Fernanda, realmente a mí me interesan las zonas grises, ahorita, las zonas grises. A mí no me interesan personajes, no me interesa catalogarlos como personajes buenos, personajes malos, sino utilizar de los personajes los puntos intermedios, esos puntos donde se cruzan los miedos, donde se cruza el deseo, los sueños, la esperanza, el sufrimiento, la angustia. Me gusta explorar el ser humano que es capaz desde lo más noble hasta lo más oscuro y bárbaro. Me gusta explorar ese territorio donde no hay respuesta física, donde el lector reconoce sin sentirse complaciente y cómodo. O sea, me interesa esa parte de esos personajes. Claro, y es poco explorado o quizás sí es explorado, pero creo que a veces le tenemos miedo a ese lado oscuro, ¿no? No solo en los libros, como de leerlo de otra persona, sino también de nosotros mismos, como poder encontrar en la literatura y en todo este proceso de escritura esos espacios de nosotros mismos que pueden ser muy oscuros y que les tenemos miedo porque decimos, bueno, yo no sabía que tenía estos pensamientos, que tenía estas emociones, Correcto. pero he ahí la importancia pues de igual explorarlos, ¿no? Porque a fin de cuentas la escritura nos da esta licencia a hacer lo que queramos ser, a explorar las historias que queramos explorar y creo que eso es muy valioso también en todos estos procesos creativos. ¿Tú crees que la literatura aún tiene el poder de transformar la forma en que vemos el mundo? Mire, es una pregunta muy importante, ¿viste? Realmente bastante importante. Y te respondo que por supuesto, ¿sabes? Yo creo que la literatura es capaz de hacer esas transformaciones no de manera inmediata ni espectacular tampoco,
la, la literatura transforma de manera silenciosa, poco a poco, pasito a pasito, como se llena el buche de un pavo, grano a grano. Pero nosotros en la historia reciente podemos ocultar y darnos cuenta, por ejemplo, que en el siglo XVIII, cómo las obras de Voltaire fueron capaces de hacer transformaciones sociales en la Francia de la Ilustración, donde conceptos como la libertad, la igualdad, salieron a flote a través de la escritura. En el siglo XX vemos, en el mismo siglo XIX vimos también, o podemos observar cómo la literatura fue capaz de ayudar a la abolición de la esclavitud. Oye, entonces, por ejemplo, obras como La cabaña de Tío Sam sirvió para sensibilizar a la opinión pública. Esta obra mostraba la crueldad y los horrores de la esclavitud contra los negros. Y esta obra sirvió para sensibilizar a la opinión pública y sentó las bases para los movimientos posteriores que condujeron a la abolición de la esclavitud. Para no ir muy lejos ni para extenderme más en este punto, tenemos el ejemplo más claro en América Latina, con nuestro Nobel de Literatura Gabriel García Márquez y otros autores que formaron parte del boom latinoamericano, donde estos autores mostraron la violencia, mostraron la dejadez que tienen los gobiernos de turno por las clases indígenas, afrodescendientes de nuestra patria. Y ofrecieron alternativas, desarrollaron la identidad latinoamericana y ofrecieron simbólicamente la resistencia contra el régimen totalitarista y autoritario. Entonces, los cambios de la literatura se dan en días, años, pero de que ocurren, ocurren. Si esto no fuera así, María Fernanda, entonces la literatura se convierte en una figura decorativa. Qué importante lo que nos estás contando, Isaac, porque también siento que si la literatura no tuviera ningún tipo de poder transformador, pues no habría libros en la lista negra, ¿no? No habría libros que Correcto, están censurados, censurado, correcto. que, exacto, que en muchos lugares no se pueden leer porque pueden tornarse peligrosos, y que Sí, pueden influir en el pensamiento de los demás. Yo siento que los libros pueden ser también así como cuando uno ve un libro, una película, en el sentido de que te pueden influir tu forma de pensar, tu forma de ver la vida. Te pueden cuestionar también muchos de tus pensamientos, de las creencias que a veces uno tiene arraigadas y nunca las ha cuestionado. correcto. Entonces, yo también estoy de acuerdo con esto de que la literatura transforma muchísimo la forma en la que vemos el mundo. Y quiero que nos adentremos un poco a esta parte de la escritura como tal del proceso creativo. Tú hablas en estos relatos de un reflejo crudo de lo que nos rodea, ¿no? Y hemos venido hablando en el transcurso de esta conversación, pues de que quieres también retratar estas situaciones de las que no se habla y explorar estos relatos más oscuros. Pero ya desde esta parte creativa, ¿qué tan difícil es escribir sin suavizar esa realidad, pero también no caer como quizás en lo explícito, en el morbo y en otros temas ahí que pueden rayar? Bueno, fíjate, es difícil porque escribir implica, porque escribir con honestidad es necesario y siempre la honestidad incomoda, incluso al propio escritor le incomoda. Pero cuando tú logras sostener la honestidad y la crudeza de la realidad con respeto y sensibilidad, sin caer en lo superficial y en lo que tú señalas que como morboso, el texto gana poder de poder de la verdad y gana verosimilitud. Entonces, Ya, bueno. Em, Isaac, esta narrativa que tú también describes como pues sensible, profunda, ¿cómo es este proceso al momento de escribir? Es decir, tú tienes, hay autores, hay diferentes tipos de autores. Creo que hay gente que lo dice también como brújula y mapa. Creo que he escuchado por allí estos dos tipos de autores, pero pues también sé que hay muchos más tipos de escritura. Pero tú
¿Cómo tienes este proceso de escritura? ¿Sueles planificarlo? ¿Es más cuando te nace la idea? ¿Cómo es ese proceso creativo? Bueno, mira, básicamente es introspectivo. Oíste, yo me caracterizo por observar mucho y me fijo en detalles que para que cualquier otra persona pueden pasar desapercibidos o ignorados. Pues yo trato de observar los fenómenos, las situaciones, desde la desfamiliarización y rompo la automatización de lo que es la percepción. Cuando yo escribo, trato de ser muy fiel a la emoción inicial que me motiva lo que observo. Claro, pues, sin forzar la cara está, porque cuando uno está desarrolla el proceso de escritura, uno tiene la libertad, la escritura te brinda la oportunidad de matizar la historia y lo que has concebido inicialmente. Y yo me caracterizo porque reescribo bastante, ¿sabes? Realmente la profundidad de mis obras no surgen de la primera versión, sino mucho trabajo sobre el texto de revisión y de recorte y mejoramiento y todo lo demás. Así que eso es lo que te puedo decir con respecto a esa pregunta. Súper. Bueno, Isaac, ¿hay alguna historia del libro que te haya marcado especialmente y por qué? Bueno, mírate, sí hay una en particular que me confrontó no solamente como escritor, sino como persona. Eh, la historia es Periódico Mágico. Esta es una historia escrita no desde la comodidad, te confieso, sino desde una especie de urgencia emocional. Para mí, terminarla fue un acto de liberación más que de creación. Se trata de una perrita que teníamos en la casa, se llamaba Dulce, era la mascota preferida de la familia. Y ella tenía por costumbre hacer su necesidad en una baldosa específica de la cocina, lo que creaba un problema de incomodidad en toda la familia por higiene y por lo demás. Entonces, se trató de arreglar la situación y el señor jefe del hogar consiguió unos periódicos mágicos y los colocó exactamente en la baldosa que utilizaba específicamente la mascota, la perrita, la peluda. Entonces resulta que a esa misma noche, cuando la perrita fue a pisar sobre esa alfombra de periódico, cobraron vida todas las fotos correspondientes a las noticias, cobraban vida. Y ella también adquirió conciencia del habla y del contexto que la rodeaba. Entonces, eso me permitió a mí abordar muchas realidades de la cotidianidad colombiana que sorprende. Ahí tuve la oportunidad de explorar noticias como ataques narcoguerrilleros que han sufrido la sociedad colombiana, otros aspectos como películas de eso, de Stephen Hawking. No, también el concepto del agujero negro de Stephen Hawking, donde todos esos se convertían como en una amenaza contra la perrita si ella no sabía leer los textos que le pusieron eso como condición. Entonces, la perrita desarrolló una cierta habilidad, se esmeró por tratar de resolver su conflicto. ¿Y cómo terminó? Bueno, invito a que adquieran el libro y puedan leer la noticia, ese relato con mayor detenimiento y saber qué ocurrió, cómo se desarrolló el desenlace de esta situación. Sí suena como algo muy retador, la verdad. O sea, Sí. por todo lo que narras y demás, implica también cierta investigación, pero lo que hablábamos un poco como de pronto poder ficcionar esa realidad de una forma en la que sí sabemos que es una alusión directa a diferentes situaciones que hemos pasado, pero también como que al ser un relato de ficción, entre comillas, pues tienes que ficcionar un poco más también ciertas cosas. Entonces sí me imagino que ese proceso creativo fue complejo, especialmente con ese relato.
Isaac, ¿este es tu primer libro o no? Sí, mi primer libro es este, sí, el primero, sí. ¿Y cómo ha sido la acogida? ¿Qué ha pasado en tu familia, en tu entorno, cuando se dieron cuenta que habías publicado un libro y que estabas en todo este proceso? Bueno, sí, ha habido bastante acogida por parte de familiares, de las personas cercanas a mí y también de algunas personas pues que forman parte de los grupos de WhatsApp y que están en nuestros círculos de amistad. Han tenido bastante acogida el libro y ha habido muchos buenos conceptos, buenas apreciaciones y motivaciones para seguir adelante con este proceso de escritura. Qué bonito. Yo siento que el momento en el que uno publica su primer libro, como que es un efecto de impacto, no solamente a nivel personal, sino también en el entorno, porque creo que no es tan común que uno conozca en su entorno a alguien escritor. Entonces, como que también inspira a otras personas cercanas a decir, bueno, si él pudo, pues yo también puedo publicar y de pronto inspirarlos en ese proceso de escritura. Y aparte Sí, de eso, desde lo personal, pues también me imagino el sentimiento de tener tu primer libro publicado y saber que estás haciendo presentaciones del libro y demás, pues también es un impacto muy positivo y muy emocionante que lo inspira a uno a seguir como adelante en este proceso de escritura. sí. Isaac, tú dices que después de leer el libro, la vida puede ser distinta. ¿Qué cambio te gustaría provocar en las personas que te leen? Bueno, mire, yo no pretendo cambiar a las personas de manera radical, pero sí provocar en ellos como una pausa activa para que cuestione la realidad, no como se nos muestra, no como se nos ofrece, sino de una óptica más crítica y reflexiva. No como cuento, o sea, que no como en cuento ya, que mire la realidad con mayor atención, que abandonen esa zona de confort de receptor pasivo y se convierten en lectores activos. Yo digo que si un lector termina de leer el libro, no como a cuento, léalo, viendo la realidad con un poco más de profundidad, con un poco más de reflexión crítica y reflexiva, ya es suficiente. Ya con eso se logra el objetivo del libro por el cual fue concebido y por el cual existe. Nos traes a la conversación el tema de lector pasivo y lector activo. Cuéntanos muy brevemente cuál es esa diferencia entre un lector pasivo y un lector activo y si yo quiero ser un lector activo, ¿qué tendría que hacer? Bueno, el receptor pasivo es aquel que concibe las cosas tal como se la dan, de manera incompleta, maquillada y torsionada. Mientras que un lector activo es aquel que se hace preguntas, que mira la realidad y todas las cosas que le rodean, pero desde la confrontación, que la mira de una manera reflexiva, de una manera crítica, tratando de siempre establecer la verdad desde otra óptica, no de la que lo ofrecen los medios de comunicación, no de la que lo ofrecen otras personas, sino de su propia perspectiva, de una perspectiva crítica y reflexiva. Muy interesante ese concepto de lector activo y es también quizás mirar las cosas con un poco de recelo y de desconfianza, ¿no? Como lo que tú Correcto. dices, contrastar la información, cuestionar lo que estoy leyendo. Y bueno, obviamente la labor del escritor es una labor muy ardua e implica muchas cosas cuando se escribe desde lo personal, pero también cuando se incursionan ideas y pues como historias fantasiosas, pero también hay que aceptar que ahorita estamos en una era en la que publicar, dependiendo de la edad y demás, puede ser relativamente sencillo también. Entonces, Sí, en ese sentido, también hay que cuestionar lo que leemos, porque ahorita no es como hace muchos años que para publicar tocaba pasar por muchos filtros rigurosos y demás. Entonces, siempre mirar con lupa no solo lo que consumimos pues en redes, en televisión, sino también lo que leemos. sí, correcto. Bueno, Estamos de acuerdo. estamos llegando casi hacia el cierre de esta transmisión. Isaac, cuéntanos dónde se puede conseguir tu libro, cuáles son tus redes sociales o cuál es tu contacto si alguna persona quiere de pronto ponerse en contacto contigo y con este proyecto.
Ok, muchas gracias. Mira, el libro se puede obtener, él está publicado en buscalibre.com en Amazon, no como cuento léalo. Y las personas que estén interesadas en adquirirlo, pueden, yo tengo números telefónicos que son 300-201-7770, 305-795-7101. Y con mucho gusto se pueden dirigir a estos números y adquirir el libro de manera física o conseguirlo también como pasta blanda y como ebook en la línea de enlace de Amazon. Eh, y me pueden conseguir en las redes sociales en Facebook como Isaac Castelar, también en TikTok y en Instagram como no como cuento léalo, con el nombre del título del libro. Perfecto. Bueno, Isaac, un gusto haber compartido este espacio contigo, haber hablado de una literatura que nos cuestione, que nos revele, que nos transforme. Los invitamos a leer, no como cuento, léalo. Allí en los comentarios de Facebook estará también fijado el link de compra. Y recuerden, si copiaron los números de Isaac, que está en Colombia, entonces tienen que poner el código +57 si están en otros países para poder contactarlo por estos medios de WhatsApp. Y bueno, pues nada, invitarlos también a seguir conectados con toda la programación de la Feria Virtual del Libro. Y bueno, ya. Un abrazo, Isaac, te Bueno, deseo un bueno, feliz yo, día. bueno, yo Bueno, quisiera pues agradecerle a ustedes esta atención, este interés mostrado en lo que es mi trabajo literario y mi persona, y algunos aspectos de mi persona. Quiero felicitar a todo el equipo logístico que está detrás de este magno evento. Eh, Observo que son bastante damas las que están rodeando al señor Salvatierra, que debe sentirse orgulloso y un privilegio estar rodeado de tantas damas tan lindas, tan hermosas, profesionales, como Michelle, Brenda y tú, María Fernanda. Entonces, a usted le quiero agradecer infinitamente esta gran oportunidad y augurarle muchos éxitos en el futuro y decir desde ya que este evento es un éxito rotundo y los felicito y sigan adelante en esta lista. gracias, gracias por esas felicitaciones, gracias por ser parte de este espacio tan bonito. Y bueno, pues esperemos que sí, que se vengan más libros también para hacer más conversaciones de este tipo. Correcto. Gracias. Con gusto. Bueno, nos vemos. Gracias a todos los que se conectaron. Un abrazo.